Vamos a iniciar. Hola, Ok, soy sí, el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones con Perspectiva. El día de hoy hablaremos en torno al libro Coyunturas y Cambio Político, un libro que evidentemente recomiendo ampliamente, pues como su título indica, analiza coyunturas específicas del cambio político en México, específicamente las mutaciones de las reglas e instituciones electorales, así como el papel de los partidos en la democratización del sistema político mexicano. Para hablar de esta obra académica, contamos con la presencia de su autor, el doctor Jean-François Proudhon, a quien antes de darle la palabra, permítanme decirle que es doctor en ciencias políticas por la Universidad de York, Toronto, Canadá, y actualmente es profesor investigador en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, en donde también fue coordinador general académico de ese prestigioso centro universitario. El profesor Jean-François ha publicado ampliamente sobre temas relacionados con los partidos políticos, el sistema de partidos y la democracia en México y América Latina. Es autor y coeditor de varios libros, entre los que podemos destacar Los grandes problemas de México, Del populismo de los antiguos al populismo de los modernos, Integración en América del Norte, Diálogo, Cooperación Política e Instituciones, y el libro que hoy nos convoca, Coyunturas y Cambio Político. Profesor Jean-François, gracias por haber aceptado la invitación para estar con nosotros. muchísimas gracias por la invitación, profesor Anselmo. Vamos a iniciar, profesor Jean-François. Eh, para que el público que nos va a ver y escuchar pueda contextualizar sus reflexiones, quisiera iniciar este diálogo preguntándole, ¿cuál es la importancia de estudiar las coyunturas políticas y más precisamente, qué relación existe entre las coyunturas políticas que analiza con el cambio político en México? Lo escuchamos, profesor. Bien, bueno, primero, cuando hablamos hay una dimensión en la ciencia política que está presente en de las teorías, es una dimensión que está siempre presente, pero que frecuentemente aparece de manera implícita, es decir, que no estamos muy conscientes de la existencia de esa dimensión. Me refiero aquí a la dimensión temporal, es decir, que el tiempo, es muy importante tomar en consideración el tiempo en la política. De hecho, cuando hablamos de actores políticos, cuando analizamos sus acciones y sus prácticas, eh, es fundamental tomar en consideración las escalas temporales. Despliegan tácticas y estrategias en el tiempo. De cierta manera, y de la misma manera también el contexto, los contextos institucionales o de, de los sistemas políticos contienen también una dimensión temporal. En la historia, pensamos en autores como Brodel. Brodel tiene muy claro que nos habla de distintos tipos de temporalidad, ¿no? Una que sería el tiempo corto de la coyuntura, el tiempo de medio alcance, que equivale más o menos a lo que dura una generación, 20 años, y nos habla también de la larga duración, es decir, todas esas acciones políticas que se inscriben en movimiento frecuentemente de más de un siglo o de 2 siglos. Entonces, yo creo que es una dimensión muy importante de tomar en consideración. Ahora, en la
ciencia política, esa dimensión, nos permite por lo menos dos cosas. Permite distinguir lo que pertenece a la actualidad política. Lo que pertenece a la actualidad política, esas pequeñas acciones políticas que duran un día, 2 días, 3 días, 4 días, digamos, y distinguirlas de otras, tratando de ver cómo esas acciones políticas pueden ser parte de movimientos de cambios mucho más profundos. Y la conciencia, tener conciencia de esa dimensión temporal también le permite al investigador o la investigadora tomar la distancia necesaria para poder eventualmente distinguir entre lo que sí es importante, lo que sí tiene un impacto a mediano o largo plazo, de otros acontecimientos que frecuentemente en la actualidad política pueden parecer muy importantes y que terminan siendo de poca importancia. Bien, ahora, la coyuntura o las coyunturas. Tengo aquí en mente, bueno, en la historia algunos historiadores hablan de acontecimientos detonadores, ¿no? De acontecimientos históricos que dan lugar a una serie de fenómenos y procesos de más largo alcance. No sé, el asesinato del arquiduque antes del inicio de la Primera Guerra Mundial. También la ciencia política. Autores como Ruth Perrins Collier, David Collier, nos hablan de coyunturas críticas. ¿A qué se refieren? Se refieren a momentos de la historia en donde se abren, por distintas razones, ventanas de oportunidad y en los cuales una serie de actores políticos, sociales, tienden a converger para cambiar el curso de la vida política. Entonces uno puede pensar, desde luego, en, no sé, las grandes revoluciones o las revoluciones sociales, la revolución francesa, la rusa, la china, y bueno, la mexicana, pero uno puede también pensar en una serie de acontecimientos que constituyen momentos especiales que marcan rupturas con respecto a la continuidad. Por ejemplo, podemos pensar en una serie de acontecimientos que detonan un proceso de cambio de régimen político. Bien, y esas coyunturas, desde luego, tienen que ver con todas las teorías que existen en la ciencia política en torno al cambio. Y la mayoría de las grandes teorías en la ciencia política tienen, toman conciencia de esa dimensión asociada al cambio. Ahora, en el caso de México y de lo que estudio yo, uno podría decir, que no es lo que yo estudio, pero uno podría decir, bueno, con las personas que trabajan sobre la sociedad civil, por ejemplo, dicen, bueno, 1985, hubo un temblor, hubo una sociedad política, un gobierno que tuvo ciertas dificultades para reaccionar inmediatamente, pero hay toda una serie de actores que se movilizaron. Para los que trabajan sobre el tema de la sociedad civil, frecuentemente nos dicen que esa coyuntura crítica marcó el inicio de la irrupción de la sociedad civil en la vida pública mexicana. En mi caso, yo trabajo sobre los partidos políticos. Podría decir que la coyuntura de las elecciones de 1988 en México, esa coyuntura en donde se movilizaron actores políticos, tanto de derecha como de izquierda, en torno a la
democratización del sistema político. No quiero decir que antes no estuviera presente esa causa de movilización en esos actores, pero en ese momento lo que vimos fue una convergencia de actores tanto de la derecha o del centro derecha en la política, como muchos actores de la izquierda, muchos de ellos que eran que habían sido recientemente, que eran conversos recientes a la causa de la democracia. Y esto dio lugar a todo ese ciclo de elección, reforma, elección, reforma, reforma, eh, elección, reforma, y así de manera continua, y es lo que marcó durante por lo menos 25 años la dinámica del proceso de democratización en México. Y eso es lo que dentro de ese ciclo, que para mí se detona en las elecciones o después de las elecciones de 1988, pues vimos una serie de otros acontecimientos, digamos, una diversificación, desde luego, en la representación política, con la presencia cada vez mayor de lo que eran partidos de oposición minoritarios, la alternancia, primero a nivel de las gobernaturas, de los estados y luego a nivel nacional, y así de manera seguida hasta 2018. Entonces, esto sería mi primera reflexión sobre la relación entre una coyuntura crítica y una serie de acontecimientos que terminan, en este caso, cambiando la naturaleza del régimen político. Qué interesante, profesor Jean-François. Y siguiendo esta argumentación que usted comenta, en su libro contiene 10 capítulos en Sí. donde analiza distintos momentos o Ajá. episodios de coyuntura, en donde específicamente hay 3 donde habla sobre negociaciones, entre que estas negociaciones implicaron una serie de interacciones entre actores y estas interacciones tuvieron como arena central el ámbito electoral. Sí. Quiero hacerle una pregunta que podría parecer obvia, pero para mí no lo es, y para que el público que nos va a ver y escuchar pueda interesarse en la lectura de esta valiosa obra, la pregunta que le quiero hacer es, ¿por qué el cambio político se Bien. centró en las reglas del juego electoral? Bueno, es una pregunta muy legítima, además muy interesante. Entre otras cosas, la primera respuesta que yo daría tiene que ver con la naturaleza del régimen autoritario en México, que constituía un caso muy, muy específico, muy peculiar de régimen autoritario. Giovanni Sartori nos ha hablado de la existencia de un sistema de partido hegemónico como un subtipo de régimen autoritario. ¿Por qué? Porque era un régimen autoritario donde sí había elecciones, donde podían competir no todos los potenciales actores políticos, pero donde había partidos por lo menos un partido de oposición inicialmente, otros partidos que eran de semi-oposición o que estaban vinculados al partido dominante, y luego, con la lenta apertura del sistema político, aparecieron otras formaciones políticas de oposición. Entonces, gran parte de la legitimidad y de la peculiaridad de ese régimen autoritario tenía que ver con el hecho de que sí había elecciones cada 6 años. Esas elecciones eran importantes, además. Era un momento en que conocíamos campañas electorales
de larga duración, un poco como la que estamos viviendo ahora, y donde era muy importante que el candidato oficial recorriera todo el país para recibir la adhesión de distintos actores locales, regionales, corporativos, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, la, todo el proceso de cambio político, uh, conocido como la transición a la democracia, se centró fundamentalmente en torno a la discusión y negociación de reformas electorales que permitieran no solo la representación de los partidos minoritarios o de los partidos de oposición, sino su eventual acceso al poder a nivel estatal o a nivel estatal o a nivel federal. Y lo que es interesante en ese proceso es que finalmente, bien que mal, esos actores que estaban compitiendo entre ellos por el voto popular, y por más que hubo momentos de tensión muy fuerte, pienso, por ejemplo, en las movilizaciones, sobre todo después de la elección del 2006, por más que hubo esos momentos, siempre existía o existió la posibilidad de una negociación en donde esos actores se ponían de acuerdo en torno a las reglas del juego. Y el efecto de eso fue la construcción de un sistema de gobernanza electoral que, bien que mal, terminó siendo equitable, terminó siendo relativamente transparente y terminó siendo confiable. Entonces, y de ahí también derivaron una serie de reformas que no tenían que ver directamente con la gobernanza electoral, pero que fueron el producto de esas negociaciones. Pienso, por ejemplo, en la construcción de toda esa arquitectura institucional, deficiente a veces, imperfecta, de pesos y contrapesos, de separación de poderes. La aparición de organismos autónomos que tenían por función regular la vida pública en la economía o en la política, por ejemplo, ¿no? El INE, el INAI, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, es la razón, creo yo, por la cual las negociaciones en torno a la gobernanza electoral fueron tan importantes en esos años. Ahora, también lo que hay que decir, y no hay que, creo que no hay que propagar una falsa imagen, si bien los partidos políticos fueron importantes en ese proceso, no fueron los únicos actores movilizados. Es decir, hubo organizaciones de la sociedad civil, desde luego hubo intelectuales, pensadoras, pensadores que influyeron también en ese cambio de valores, movimientos sociales, etcétera, etcétera. Y recordando lo que usted comentó, para continuar con este diálogo, profesor Sí, Jean-François, usted dijo que hubo este de elecciones, reforma, elecciones, sí, reforma, y en su libro eh, ajá, hace énfasis en la política como un proceso de intercambio e sí, interacción, de ahí que el término negociación esté presente en su análisis, varios. transformación del sistema autoritario a uno plural. En su opinión, profesor Jean-François, ¿se agotó esa lógica para el cambio político del país? O, Es un, sí. sí, No, no, es una muy buena pregunta, porque una de las cosas, uno de los resultados de ese proceso de apertura
y de negociación entre los partidos políticos fue la consolidación de un sistema tripartita de tres partidos políticos, PAN, PRI, PRD, además que correspondían más o menos a una visión, iba a decir, plástica de lo que es la política, la representación ideal de la política, es decir, un partido más a la derecha, un partido de centro pragmático y un partido más a la izquierda. Y esos tres partidos, durante 25 años, esos tres partidos además lograron concentrar elección tras elección entre ellos, ¿no? Más del 80% de los votos. Además, era un sistema de partidos muy estable, un sistema de partidos además bien protegido, porque si examinamos el resultado de esas reformas políticas, el sistema de gobernanza electoral y de los partidos políticos era un sistema que protegía muy bien y mucho a los partidos establecidos, pensando en la dificultad, por ejemplo, para el surgimiento de nuevas opciones políticas o alternativas, partidos pequeños que tenían que cumplir una serie de requisitos para obtener y conservar su registro, pensando también en el generoso, porque es el caso, sistema de financiamiento de los partidos políticos. Entonces, todo esto permitió que hubiera, durante esos 25 años, un sistema de partidos tripartita, sistema de partidos que yo calificaría de post-transición, que logró mantenerse a través del tiempo. Es algo que cambia, ese sistema tripartita cambia a partir de las elecciones intermedias del 2015, entre otras cosas porque surge un competidor, una agrupación política competidora, que es producto de una escisión dentro de uno de esos tres partidos políticos, el PRD que a su vez había sido parcialmente producto de una escisión en el PRI, ¿no? Pero surge ese partido Morena y en las elecciones del 2018, Morena gana las elecciones, la presidencial con 50%, 3% de los votos, a través de la coalición y un efecto de sobrerepresentación logra también tener una mayoría en las dos cámaras del Congreso y a partir de ese momento ese sistema de partidos post-transición entra en un proceso de mutación, de transformación, que hasta la fecha no podemos, resulta difícil identificar de manera ciencia cierta cuáles serían las características de ese nuevo sistema de partidos. Bien, negociación ahora. En ese nuevo sistema de partidos parece, porque durante todo este sexenio sí hubo propuestas o iniciativas mayores, radicales, de transformación del de la fórmula electoral, de la representación en el Congreso, de la designación de las autoridades electorales, pero la gran diferencia, que no prosperaron todavía, pero la gran diferencia es que en este caso no estaba presente la idea de negociación entre partidos políticos. Más bien, lo que se buscó o se buscaba era utilizar la mayoría legislativa para poder imponer lo que coloquialmente conocimos como el plan A o el plan B,
digamos, en materia de reforma electoral. Entonces, para resumir, digamos, ese sistema tripartita de todo el periodo de la transición pasó a ser, veremos ahora, un actor minoritario en la vida partidista nacional, por un lado, y por otro lado, esa fragmentación que obligaba de cierta manera los partidos a negociar entre ellos las reglas del juego, parece que, como ya no existe, ha sido sustituida por la búsqueda de una mayoría popular para evitar que haya una negociación en torno a las reglas del juego y que el cambio en las reglas del juego electoral se imponga más bien a partir de un proyecto del partido o de la coalición de partidos mayoritarios. Qué interesante, profesor Jean-François. Doy un paso atrás. Sí, Eh, por lo que está comentando, estas reformas y estas negociaciones transformaron tanto el formato como la dinámica del sistema de sí, partidos. Eh, Esas condiciones, profesor Jean-François, como la visión de los actores y los intereses en juego, difieren seguramente las que existen actualmente de las que hubo en ese momento. La pregunta que le quiero formular para cerrar este tema es, ¿cómo puede generarse cooperación y confianza entre los partidos que tienen como propósito obtener el poder? sí. Sí, yo creo que, bueno, insistí en el hecho de que existía una cierta fragmentación, es decir, que ninguno de esos partidos, bueno, del 97 hasta el 2018, los presidentes en turno, sean Cedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, nunca tuvieron una mayoría en el Congreso. Es decir, que estábamos en una situación de gobiernos divididos y si bien como decía, los tres partidos principales lograban elección tras elección, entre ellos tres, concentrar más del 80 o el 90% de los votos, pues esos partidos se distribuían esa votación y ninguno de ellos era un partido mayoritario. De ahí la necesidad de la imposibilidad primero de imponer su voluntad por sí solos y dos, la necesidad de negociar para ponerse de acuerdo en torno a las reglas del juego. Desde luego que eso no se daba en un contexto neutro, sino que detrás de eso también había movilizaciones, había reivindicaciones para cambiar la legislación electoral, para introducir, porque el sistema que resultó de eso es un sistema tremendamente complejo. Si uno piensa en la normatividad electoral, las prohibiciones, la vigilancia de distintas o supervisión de distintos actos políticos, etcétera, etcétera. Pero en el fondo, la distribución, la fragmentación de los votos hacía que terminaba siendo algo esencial tener que negociar con los adversarios. Y es más, frecuentemente esa negociación con los adversarios uh, conllevó a situaciones en donde, bueno, inicialmente hubo bloqueos muy fuertes, podemos pensar en todos los intentos de aprobación de reformas constitucionales importantes, y luego cuando fue posible, y eso es a donde quiero llegar, cuando fue posible encontrar terrenos de entendimiento, pienso en el famoso Pacto por México, cuando
se dio esa posibilidad, esa colaboración entre actores políticos adquirió para muchos en la sociedad una connotación negativa. Es decir, que la mafia del poder, es decir, toda esa idea de que había una colusión entre las dirigencias de esos partidos políticos, ¿no?, en torno a la elaboración de las políticas públicas en distintos sectores. Entonces, un fenómeno interesante, por un lado, permite avanzar en la democratización del sistema político y al final termina teniendo costos fuertes para las dirigencias de los tres grandes partidos políticos que negociaban entre ellos. Profesor Jean-François, en su libro hay un Sí, capítulo de los que más me gustó que se llama Los partidos políticos y la gobernanza. sí. Quiero vincular lo que allí expresa con lo siguiente. En relación a los partidos y al sistema de partidos como actores principales del juego democrático, y sobre todo tomando en consideración su desempeño en las últimas 2 décadas, en su opinión, ¿los partidos políticos en México son el problema o la solución para la consolidación de la democracia? Bueno, es una buena pregunta. Creo que la contesté parcialmente ahora. Eh, por un lado, yo creo que fueron una parte importante de la solución y una cosa que es interesante en el caso mexicano es que durante todos esos años los partidos y los sistemas, el sistema de partidos sirvieron para lograr canalizar las demandas de la mayoría de la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, sí tuvieron un papel importante, sí fueron parte de la solución, aun si no fueron los únicos actores, como decía, que contribuyeron a la democratización del sistema político. Y al mismo tiempo, eh, esa colaboración entre ellos terminó creando una especie de imagen al efecto de que había una especie de partidocracia en donde los partidos estaban más preocupados por mantener un cierto nivel de colaboración entre ellos y tomando y alejándose cada vez más de de las demandas y de los intereses de la ciudadanía. Y de hecho, pienso, y lo podemos observar ahora que estamos todavía en campaña electoral, de hecho, creo que es lo que permitió que surgiera otra narrativa desde una nueva formación política morena al efecto de que había complicidades indebidas entre los dirigentes de esos partidos políticos, que existía una gran colusión, mafia del poder que servía a los intereses de minorías, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que así haya sido, sin embargo, esa narrativa es algo que terminó prosperando mucho a partir de 2015 bueno, hasta la fecha. Sí, le hacía la pregunta a profesor Jean-François porque efectivamente usted lo menciona muy bien en los capítulos de su libro, pues fueron importantes los partidos políticos para mutar de ese sistema hegemónico a uno más plural, pero a veces sucede que los actores que juegan un papel relevante en un inicio ya no lo son o juegan un papel secundario esta etapa de consolidación. En ese sentido lo preguntaba. Y profesor Jean-François, finalmente, en su opinión, ¿qué retos enfrentan los partidos políticos eh, y las reglas e instituciones electorales en este contexto de polarización política, con Bien, desencanto de los resultados con la democracia, sí, sí. contexto de desigualdad económica muy profunda?
Es una excelente pregunta. Los retos a los cuales se enfrentan los partidos, yo diría que depende de los partidos políticos. Yo creo que en el caso de lo que eran los tres grandes partidos de la época de la transición o post-transición, yo creo que lo que está en juego es su supervivencia como organizaciones políticas. No voy a mencionar el reto que cada uno de esos tres partidos tiene, pero lo veremos en las elecciones del próximo domingo. Vamos a ver cuáles son los resultados, pero yo creo que hay ahí un reto de supervivencia y es un poco la razón por la cual esos adversarios no solo siguieron dialogando y negociando, sino que terminaron todos como integrantes de una misma coalición electoral. En el caso, ahora, cosas positivas sobre el sistema de partidos que se creó a lo largo de las décadas de la transición o post-transición, lo que es destacable es el hecho de que el sistema de partidos ha logrado incorporar nuevas formaciones políticas y que esas formaciones políticas, bueno, hayan rápidamente logrado crecer y formar el gobierno. Ahí es un, es un caso bastante excepcional en la historia de México. Dicho esto, Dicho esto, yo creo que todavía no estamos en una situación de estabilización del sistema de partidos. Estamos en un periodo de cambio, de mutación, donde eh, parece que hay un partido dominante predominante, que es Morena, frente a otros partidos que sean sus aliados, sus opositores que tienen menos apoyo electoral. Sin embargo, pues se trata de un partido que accedió al poder, que se volvió partido de gobierno en muy poco tiempo. Y se trata también de un partido que tiene uh, por distintas razones, dificultades para institucionalizarse como formación política. Hasta ahora, no solo el hecho, yo creo que lo que ha mantenido cohesionado ese partido no es solamente el hecho de que fuera partido de gobierno, sino fue por la existencia de un liderazgo carismático en el sentido beberiano de la palabra. Es decir, que es un partido en donde las lealtades se articulan en torno a la figura política del presidente López Obrador. Entonces, en ese sentido, difícilmente podemos hablar todavía de una organización política consolidada. Y en ese contexto también lo que pienso que vamos a ver poco a poco es una especie de reacomodo de las otras fuerzas políticas. No sé en qué sentido se va a dar ese reacomodo, pero yo creo que es algo que va a ser necesario después de las elecciones del 2 de julio. Y todo esto lo veo en un contexto todavía de mucha volatilidad, donde el reto mayor para mí va a ser la consolidación de un nuevo sistema de partidos. Y ese sistema de partidos que usted está comentando o que avisora, profesor Ah, Jean-François, ¿reactivará nuevamente el ciclo de reforma-elección? Es decir, ¿es necesario en sí, su opinión? va a depender, va a depender mucho, porque también existe siempre el peligro. Yo sé que la historia no se repite, pero hay muchas personas o analistas políticos que tienen la sensación de que estamos viviendo un proceso de regresión y de retorno a una
situación que existió durante 70 años, durante el siglo XX en México, es decir, donde hay una fuerza política que es tan dominante que termina imponiendo su hegemonía. Y en ese caso, no veo la necesidad, al menos de que sea por pura convicción democrática, de diálogo entre las fuerzas políticas. Yo creo que no se va a dar, pero en el proyecto del famoso Plan C del presidente López Obrador, en la lista, por ejemplo, de las reformas constitucionales que iba a heredar o heredó el presidente a su sucesora. En este caso había todo un proyecto de reforma de la representación en el Congreso, con la eliminación, entre otras cosas, de los diputados y senadores plurinominales, donde había un cambio en la las características de la fórmula electoral, cambio también en cuanto a la integración, el proceso de designación y la autonomía, por ejemplo, del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, si esto se volviera realidad, yo creo que no habría necesidad de negociación. Ahora, dicho esto, dudo que se materialice ese deseo y si eventualmente hay reformas, nuevas reformas electorales, lo que deseo es que sea el producto de una negociación entre los partidos del gobierno y partidos de oposición que tuvieran la fuerza electoral o de representación necesaria para obligar a que haya una negociación. Y yo solo añadí, coincido con usted, profesor Jean-François, y solo añadiría que ojalá y en verdad tengamos ese sistema de competencia libre, abierta y con resultados real inciertos, que es lo que permite que haya ese juego libre. Como dice Przeworski, se lanzan los dados y uno espera los resultados. Bueno, ojalá que se cumpla ese deseo y esa, bueno, no sé si es una profecía de Przeworski, pero por lo menos es un principio que tiene que seguir observándose. Sí. Profesor Jean-François, solo me resta decir, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y fue un placer haber conversado con usted, el profesor Jean-François, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Una vez más, recomiendo ampliamente el libro Coyunturas y Cambio Político, un libro que en mi opinión conserva la frescura del análisis de coyuntura y, si me lo permiten, el olor de los clásicos. Gracias, profesor Jean-François, y hasta la próxima sesión. Muchas gracias, Anselmo. El gusto fue mío. Hasta la luego. próxima. Gracias. Hasta la próxima. Adiós.